La sanguinaria canadensis, conocida popularmente como raíz de sangre o bloodroot, es una planta silvestre que produce una savia o látex de color rojo intenso muy similar a la sangre humana. En la botánica médica y la mitología folclórica se la asocia con el veneno, la sanación destructiva y la dualidad. En el contexto del terror, funciona como una metáfora simbólica, una fachada o flor bonita en la superficie que, al ser cortada o dañada, sangra un fluido tóxico e incontrolable. Representa la descomposición interna, las heridas invisibles y el sufrimiento reprimido que termina manchándolo todo a su alrededor. ¿Qué es Bloodroot Lilith? Bloodroot Lilith es un personaje original character, del género creepypasta. Se trata de una joven asesina en serie de 19 años marcada por la locura, visiones espectrales y el desapego institucional. Representa el arquetipo clásico de la heroína trágica convertida en villana slasher, cuya frase distintiva e icónica es: "She's here, she is watching you". Ella está aquí, ella te está mirando. Características. Su nombre real es Lilith Tyler. Cuenta con 19 años. Lugar de origen Cambridge, Inglaterra. Tez muy pálida, ojeras marcadas, cabello de dos colores, negro y morado, cicatriz profunda en el rostro que no deja de sangrar rodeada de carne muerta, sudadera morada rota, pantalones cortos de mezclilla, shorts, guantes y medias oscuras rasgadas. Cuchillos de cocina o carnicero y bate de béisbol envuelto en alambre de púas con restos de sangre. Padece de alcoholismo e insomnio severo. Su enemiga principal es Aiza the Killer. Historia y orígenes. La vida de Lilith comenzó en Cambridge dentro del seno de la familia Tyler, una familia de clase media. Desde muy temprana edad comenzó a mostrar conductas problemáticas y a hablar sobre la presencia de entidades invisibles diciendo: "Ellos están aquí". La detonación de su quebranto mental ocurrió durante la infancia cuando despertó a las 3 de la mañana sintiendo un dolor punzante en el pecho y presenciando visiones escalofriantes. Una mujer esquelética, sin ojos, cubierta de sangre y capaz de girar la cabeza 360 grados, bautizada como Nix. A pesar de que sus padres instalaron cámaras para monitorearla, solo veían a una niña aterrada gritándole a la nada. Tras ser internada en una institución psiquiátrica por sus padres, quienes progresivamente decidieron abandonarla a su suerte, Lilith pasó años encerrada, sufriendo desnutrición, aislamiento y alucinaciones recurrentes de su futuro yo a los 19 años. Con el tiempo, dejó de resistirse a Nix y a las voces en su cabeza, pasando a obedecerlas. Tras un brote violento donde simuló estar bien para atacar al personal con un cuchillo de carnicero, escapó del hospital y asumió la apariencia exacta de la visión que tuvo de niña. Actualmente vaga buscando a sus padres para cobrarse su abandono. Psicología oscura. El comportamiento de Lilith se analiza desde varios pilares del trauma infantil e incubación de violencia. El aislamiento por parte de sus padres en una institución médica fracturó de forma definitiva su sentido de apego e identidad, convirtiendo el dolor emocional en deseo de venganza. En lugar de seguir combatiendo a la entidad alucinatoria, Nix, Lilith optó por asimilarla. Se convirtió en el monstruo al que le temía para no volver a sentirse indefensa. La falta de empatía al asesinar a sangre fría a personal médico, familias e inocentes muestra un embotamiento afectivo severo derivado de años de encierro y dolor físico autoinfligido. Trastornos y estados psicológicos. Esquizofrenia paranoide, causante de sus intensas alucinaciones auditivas y visuales, como la figura espectral de Nix, y la creencia firme de que la están persiguiendo o vigilando constantemente. Trastorno bipolar tipo 1. Caracterizado por altibajos emocionales drásticos que alternan entre fases de profunda melancolía e impulsos maníacos altamente violentos. Insomnio crónico. La falta acumulada de sueño deteriora su capacidad de juicio y exacerba los episodios psicóticos. Alcoholismo. Utilizado como una automedicación fallida para adormecer el dolor y callar las voces en su mente. ¿Existe la posibilidad para una película de terror? Sí, cuenta con un fuerte potencial narrativo para el cine de terror contemporáneo, especialmente en los subgéneros slasher y terror psicológico. El viaje de una niña que ve su propia versión monstruosa del futuro en un espejo y termina convirtiéndose inevitablemente en ella ofrece una premisa de destino trágico inevitable muy atractiva. Además, el dilema de si Nix es una entidad demoníaca real o una manifestación de su esquizofrenia mantendría la atención del público. Un thriller psicológico oscuro al estilo de Smile, de Babadook o A Nightmare on Elm Street, mezclando elementos visuales grotescos con el deterioro mental. ¿Quién es su creador? La creadora original de Bloodroot Lilith es la artista e ilustradora conocida en internet como XX también llamada Miss Chaos, Chaos o Cutie, artista originaria de Argentina presente en plataformas como DeviantArt. Conclusión final. Bloodroot Lilith destaca en el ecosistema de las creepypastas por combinar el trágico abandono familiar con la inevitable caída en la locura.
No nace simplemente como un monstruo sediento de sangre, sino como la víctima de una mente rota y un sistema de apoyo ausente que termina abrazando sus oscuras alucinaciones para sobrevivir a su propia realidad. Desde el enfoque de la psicología oscura, este tipo de relatos no nacen solo del morbo. Exploran el lado más sombrío de la mente humana, analizando la manipulación, el desapego extremo, y cómo la mente quebrantada justifica la violencia para protegerse de su propio dolor. Aunque Bloodroot Lilith es un personaje de ficción creado en foros de arte, el fenómeno detrás de su historia sí existe en la vida real. En la psicología oscura y la psiquiatría forense, Lilith encarna el fenómeno de la incubación de la violencia por trauma y psicosis no tratada. En la vida real, existen múltiples casos de adolescentes o jóvenes que cometieron homicidios atroces convencidos de que obedecían a voces, sombras o entidades. Pacientes que no reciben intervención psiquiátrica a tiempo suelen crear un sistema de creencias delirante donde el mundo exterior es el enemigo. Las alucinaciones como NICS dejan de sentirse externas y pasan a dominar la voluntad. El caso más cercano ocurrió en Waukesha, Wisconsin, 2014, cuando dos niñas de 12 años apuñalaron 19 veces a su amiga, afirmando que una entidad de Internet las obligaba y las vigilaba. Esto demuestra cómo mentes frágiles e inestables pueden asimilar ficciones oscuras hasta volverlas su realidad operativa. La historia de Lilith remite a casos forenses reales donde se combinan el abandono infantil, el aislamiento psiquiátrico y la violencia desmedida. Remite a casos como el de Mary Bell, Inglaterra, 1968, una niña de 11 años que cometió asesinatos tras sufrir abandono emocional y abusos por parte de su madre, mostrando una marcada frialdad y rasgos psicopáticos desde pequeña. Durante los años 70 y 80 en Latinoamérica y Occidente, el modelo de internación en manicomios derivaba muchas veces en el olvido absoluto por parte de las familias. El aislamiento prolongado en psiquiátricos, lejos de curar, acentuaba los brotes psicóticos y el resentimiento social, tal como le ocurre a Lilith. Debido a que su creadora, Miss Chaos, es de origen argentino, trasladar esta historia al contexto latinoamericano cambia drásticamente la forma en que la sociedad y la justicia reaccionarían. En Argentina, el sistema psiquiátrico argentino ha pasado por complejas reformas como la Ley Nacional de Salud Mental. Si una familia adinerada o de clase media abandona a una menor en un hospital neuropsiquiátrico, como el Moyano o el Borda, el caso terminaría bajo la tutela de defensores de menores. Una joven de 19 años se fugara matando al personal médico y de cocina. El caso se convertiría en una cacería nacional mediática cubierta brutalmente por los noticieros de televisión, calificándola como la asesina de la masacre psiquiátrica. En México, los primeros síntomas de Lilith, gritar a las 3 a.m., ver una mujer sin ojos, serían interpretados inicialmente por la familia o la comunidad no como un problema psicológico, sino como una posesión demoníaca o un trabajo de brujería. Se recurriría a limpias, sacerdotes o curanderos antes de llevarla a un hospital. Si escapa de un centro de salud mental como el Fray Bernardino, cometiendo homicidios, en el contexto social mexicano la narrativa derivaría rápidamente en una leyenda urbana o mito local, alimentado por el folclore del terror urbano. En la cultura hispanohablante, las creepypastas se consumieron de forma masiva entre 2012 y 2018, pero tomaron matices culturales muy propios en cada país. En México, se fusionaron de forma natural con el folclore tradicional de leyendas urbanas, La Llorona, La Nahuala, la foto de Selene Delgado en Canal 5. En México, una creepypasta se consume con una mezcla de entretenimiento, morbo digital y la clásica devoción mexicana por las historias de aparecidos y lo paranormal. En Argentina, existe una fuerte tradición literaria de ficción y suspenso psicológico. En la comunidad digital argentina, los creadores tienden a enfocarse mucho en el diseño de personajes, OCS, trasfondos dramáticos, tragedias familiares y tribus urbanas, como la estética emo, goth o sin
de los años 2010. Personajes como Lilith reflejan ese estilo artístico, identidades marcadas por ropa rasgada, colores oscuros, traumas profundos y expresiones intensas. Desde la psicología oscura, historias como Bloodroot Lilith funcionan como una catarsis y una advertencia sobre la fragilidad de la mente humana. Nos enseñan que los verdaderos monstruos raras veces nacen de la nada. Suelen ser el producto de traumas infantiles no atendidos, la falta de empatía familiar y la incapacidad médica para tratar la salud mental.